Hay que reconocer que es un mérito del feminismo haber puesto sobre la mesa el problema de la violencia de género. Estamos torciendo la insensibilidad social frente a los malos tratos, los abusos, los golpes y las discriminaciones. Con esa palabra, violencia, hicimos visible una enorme y diversa cantidad de opresiones que vivimos todos los días. Violencia hacia las mujeres, violencia sexista, violencia machista, violencia de pareja, violencia laboral, violencia política, violencia de género. Y así podríamos seguir identificando violencias según cada opresión que querramos hacer visible. Entiendo que visibilizar es una metáfora de deconstruir, de sospechar sobre cosas que solían parecernos normales, pero que ya no lo son más. Por eso nos parece a veces que todas nuestras acciones están bajo permanente escrutinio. Incluso aquellas que hacemos más espontáneamente, que las tenemos incorporadas en el cuerpo, en el movimiento, nos revisamos. Y visibilizar allí donde esto no sucede es una forma de promover la transformación. Por eso quiero que hagamos una pausa acá. Visibilizar no quiere decir que le quitamos el velo a una realidad que está ahí atrás de manera fija y que es siempre la misma. Visibilizar un problema, hacerlo visible, significa que lo tornamos significativo en un marco de sentidos, que lo configuramos como un problema. Por eso quiero que hagamos una pausa acá. Acá y hoy, donde no tenemos muchas dudas en calificar un hecho como violencia. Hoy, que usamos esa palabra violencia para trazar un límite bien definido entre lo que está bien y lo que está mal. Hoy me gustaría al menos incomodarlos un poco con una pregunta. ¿Qué más hacemos visible cuando visibilizamos la violencia de género? Imagínense una situación. Universidad, pasillo, cartelera. Todos los días aparece colgado un afiche con una impresión de un meme, con un tono muy burlón y despreciativo sobre la capacidad intelectual de las mujeres bellas y el aspecto físico de las mujeres intelectuales, así, en un sentido inversamente proporcional. Es decir, que cuanto más linda o atractiva se veía una mujer, menos inteligente se la representaba. ¿Qué hubieran hecho? ¿Cómo hubieran reaccionado? Rápidamente podríamos estar de acuerdo en que lo que sucedió constituye un hecho de violencia simbólica. Reproducir mensajes estereotipados o transmitir imágenes de desigualdad entre los géneros. Pero aún así, ¿todos y todas hubieran reaccionado de la misma manera? Por un lado, podríamos decir que aquellas personas que se encontraban con el afiche colgado lo hubieran sacado, en cuanto lo vieran lo hubieran sacado, un poco por el malestar o por la indignación que provocaba el mal chiste. Otras, al enterarse de lo que estaba sucediendo, se habrían manifestado en contra en sus redes sociales ante esa situación. Otras, con otro nivel de organización, hubieran convocado un repudio colectivo, exigir una investigación y, ¿por qué no?, también una sanción. También habrían estado esas personas que se hubieran reído del chiste. Pero volvamos a las personas más sensibles y tengamos en cuenta algo. Las reacciones frente a un problema dicen mucho de ese problema. ¿Qué es lo que ofende y a quién ofende? Por un lado, podríamos decir que ofende cómo se relaciona la capacidad intelectual con el aspecto físico de las mujeres, como si una cosa no pudiese darse con la otra. Ofende a las personas que lo vieron, pero también ofende al conjunto del género femenino, en términos más universales, porque reproduce dos estereotipos. O bien, aquellas mujeres que son bellas y atractivas sexualmente no tienen gran capacidad intelectual, o aquellas muy inteligentes no serían tan atractivas ni tan bellas. Nos enojamos. Enojarse está bien, nos damos cuenta de que algo es injusto cuando nos enojamos. Pero, ¿qué pasaría si en ese darle curso al malestar estuviésemos reproduciendo
otra situación también injusta. ¿Y qué pasaría si esa otra situación también injusta tuviese algo que ver con aquella primera a la que nos opusimos? Le digo de nuevo, ¿qué pasaría si esa otra situación también injusta tuviese algo que ver con aquella primera a la que nos opusimos? Fíjense en esto. En nuestro repudio no parece molestarnos el hecho de que solo algunas características sean consideradas las bellas y las atractivas sexualmente y que otras, por lo tanto, no lo son. Tampoco cuestionamos qué se considera capacidad intelectual. Todas esas características quedan estables en y a través de nuestra protesta. Ser joven, blanca, rubia, flaca, con determinadas características corporales, con determinadas características funcionales, todo eso resumido en un solo dibujito que aparecía en ese meme, todas esas características permanecen estables en y a través de nuestra protesta. Al cuestionar el chiste porque es misógino, hubiéramos invisibilizado uno de los principales factores que también causan ese problema: los criterios excluyentes de belleza. Y lo que es más preocupante, volveríamos a ocultarlo. Pensemos en esta otra situación y cómo actuarían. Esta es una anécdota que fue mucho más común desde inicios de la pandemia, cuando todo se volvió virtual. Bueno, el caso es que algunas personas con tiempo disponible y también con ganas ingresaban a cada actividad que hubiese con acceso abierto, charla virtual, conversatorio virtual, asamblea virtual. Ingresaban de forma anónima y con su cámara transmitían imágenes de sus genitales desnudos, del pene, o transmitían imágenes pornográficas, intentando así sabotear el evento que se estaba llevando a cabo. ¿Cómo hubieran reaccionado? Recuerden que nos estamos preguntando qué ofende y a quién ofende. Por un lado, podríamos encontrar a las personas que se hubieran molestado por el intento de sabotaje, así, sin más. Pero otras, también presentes en aquella situación, se hubieran molestado porque las imágenes de los genitales desnudos o las imágenes de un acto sexual podrían considerarse obscenas y, como dice la frase, podrían herir la sensibilidad. Otras se habrían molestado porque esas imágenes de un acto sexual o la pornografía reproducen una situación de sometimiento de las mujeres, las cosifican solo como objetos sexuales a disposición de los varones. Hubiéramos repudiado el intento de sabotaje, pero sobre todo hubiéramos repudiado la violencia sexual que se cometió en ese intento de sabotaje. Entonces, ¿qué más hacemos visible cuando visibilizamos la violencia de género? Y no pregunto esto porque quiera que todas las consignas estén en nuestras pancartas, sino porque pienso que hay determinadas protestas que consolidan los mismos mecanismos a los que nos oponemos. Es como si al querer plantar un plantín de flores, con una mano sacamos tierra y con la otra echamos nueva tierra adentro. Nunca tendremos el lugar para las flores, aunque las querramos con muchas ganas. En nuestro repudio, en nuestro pedido por una sociedad más igualitaria, no habríamos puesto en cuestión un montón de representaciones sobre la sexualidad que son causa fundamental de desigualdades y violencias. Al denunciar una imagen de un cuerpo desnudo, habríamos solidificado la idea de que todo lo que tiene que ver con el sexo es peligroso o potencialmente peligroso o desencadenante de inmoralidades. Al denunciar una imagen pornográfica, habríamos dejado intacta la idea de que solo un tipo de sexualidad es la buena, la sana, la democrática. Hubiéramos invisibilizado muchas de las conexiones entre sexualidad, violencia y desigualdad que existen en nuestra sociedad. ¿Cuántas violencias se fundamentaron en ese límite o en esa diferenciación entre la sexualidad buena y la sexualidad perversa?
Entonces, ¿qué más hacemos invisible cuando visibilizamos la violencia de género? Y quisiera reflexionar sobre nuestras sensibilidades colectivas, porque la historia de la violencia está ligada a esos cambios en nuestra sensibilidad. Si no, pensemos en el uso de la violencia como un método de crianza, o en la cacería, considerada un deporte, o en los duelos entre caballeros, allá a fines del siglo XIX. Hemos dejado de considerar a la violencia como un recurso legítimo en nuestras formas de vincularnos, pero no en todas. Y entonces es ahí, en esa frontera entre lo que es legítimo y lo que es ilegítimo, donde para mí radica el problema con nuestras tácticas de hacer visible. Pensemos en un último ejemplo. ¿Qué hubiera sucedido si ese intento de sabotaje con imágenes sexuales se hubiera producido en una actividad virtual de una escuela primaria? Por un lado, la idea de sexo igual peligro hubiera sido muchísimo más intensa. Pero además nos habríamos visto en la obligación de denunciar, porque al haber menores presentes, eso que pasó podría considerarse un delito. Hacer una denuncia es señalar que un hecho es delictivo, pero también podemos pensar el hecho de hacer una denuncia como una forma en la que hacemos visible un problema. Bueno, en nuestra denuncia no hubiéramos puesto en cuestión que hay un tipo de violencia que sí es legítima, aquella que denominamos castigo. Y al hacerlo, tampoco hubiéramos cuestionado que para mantener la autoridad, una parte de la población puede utilizar el poder y que esa autoridad, por lo tanto, se puede ejercer coercitivamente. Y al hacer todo esto, invisibilizaríamos que la violencia es parte estructural de nuestra sociedad como una forma de mantener la autoridad. Cuando hacemos visible un problema solo en términos de violencia de género, incluso cuando hacemos cosas para erradicarlo, estamos perdiendo del cuadro el hecho de que la violencia está enraizada en nuestra sociedad como una forma de mantener el dominio y la jerarquía. Cualquier jerarquía. La patriarcal, la heterosexual, la moral, la racial, la de clase. Nos parece violento un hecho, un meme que se burla del aspecto sexual de las mujeres inteligentes o del aspecto físico de las mujeres intelectuales, pero no nos oponemos al establecimiento de criterios excluyentes de belleza, criterios que tanto sufrimiento imprimen sobre nuestros cuerpos. Nos parece violenta una imagen pornográfica, pero no cuestionamos esos límites arbitrarios entre la sexualidad buena y la sexualidad perversa. Límites que, tanto en la actualidad como en el pasado, justificaron muchos hechos de violencia. Nos oponemos a la violencia, pero no nos oponemos a que la autoridad se ejerce coercitivamente. Quienes elegimos visibilizar y oponernos a la violencia, no debemos perder de vista el hecho de que muchas de nuestras acciones pueden reproducir los mismos mecanismos a los que nos oponemos y a no ocultar a través de qué procedimientos algunas violencias sí se consideran como tal y otras ni siquiera se las imagina. Un poco de inquietud para estos tiempos de tanta certeza. Gracias.